Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar ahora acerca del esquema del contenido del examen para la certificación PMI-ACP. ¿De qué se trata? ¿Qué es este documento? ¿Cómo está organizado? ¿Cuáles son los dominios en los cuales está dividido? ¿Y cómo están las preguntas repartidas en estos dominios? Y vamos a hablar también acerca de las tareas y los habilitadores o facilitadores, herramientas y técnicas que debemos conocer para poder aprobar esta certificación y cuáles son los conocimientos y habilidades que debemos tener como profesionales para poder cumplir las expectativas de esta certificación profesional. Este documento, conocido como ECO por su nombre en inglés Exam Content Outline, es la base del examen que asegura que las preguntas reflejen las competencias necesarias para ser un profesional ágil exitoso. Y si nos estamos preparando para rendir esta certificación PMI-ACP, estudiar este documento, el ECO, es esencial. Bueno, en esta presentación vamos a ver exactamente cómo está organizado este documento. ¿Qué incluye? Incluye una introducción que explica generalmente el propósito de la certificación, cómo se diseñó el examen, cuál es su alineación que existe con las prácticas ágiles globales. Después hay una parte que está destinada a los dominios en los que está dividido el examen y el porcentaje de pregunta, donde cada dominio representa un área de conocimiento y define qué se evalúa en el examen. Como les comenté anteriormente, en la versión anterior había 7 dominios y en esta versión se ha reorganizado en 4 dominios, que son mentalidad, liderazgo, producto y entrega. Lo vamos a ver todo en detalle. Vamos a hablar también de cada una de las tareas y facilitadores o enablers que tiene cada uno de los dominios, donde las tareas son las responsabilidades clave de un practicante ágil en cada dominio, y los facilitadores son ejemplos de actividades específicas que ilustran cómo aplicar esas tareas en la práctica. También obviamente vamos a hablar como parte de lo que incluye este documento de herramientas y técnicas. Ya ustedes saben que los métodos ágiles pueden utilizarse para la gestión de proyectos y podemos usar técnicas como estimación ágiles, tipo planning poker o tamaño de remeras. Podemos también visualizar el trabajo con un tablero Kanban, usar gráficos tipo Board Down Chart, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas herramientas y técnicas que vamos a estar recorriendo y nombrando como parte de esta certificación y que están incluidas en este documento, el ECO. También el ECO hace referencia a conocimientos y habilidades que son requeridas por los, obviamente, practicantes ágiles. Entonces son aspectos teóricos y prácticos que son esenciales para poder desempeñar el rol de un PMI-ACP certificado, ¿no? Entonces, además de todo eso, este documento habla también de cuáles son los criterios de elegibilidad, que ya lo hablamos un poquito antes, de la formación que uno debe tener en prácticas ágiles, el curso de 28 horas, la experiencia práctica, de acuerdo al tipo, si tengo o no una certificación previa. Bueno, son todos detalles que ya los vimos con anterioridad, pero los vamos a volver a repasar. Y también vamos a hablar, y es parte de este documento, la explicación de cómo tomo el examen, ya sea en un centro presencial Person View o en la comodidad de mi casa o la oficina en forma online en un examen proctor. Quiere decir, que es un examen vigilado, que hay alguien del otro lado de la cámara
que está vigilando que el comportamiento de la persona sea el de un examen y esté en un entorno donde no tenga ninguna ayuda adicional. Y por último, este documento, el ECO, también nos habla de, en el caso de que rindamos mal la primera vez, cómo es el ejercicio para repetir el examen. Y por último, una vez que estamos certificados, cómo mantenemos esta certificación a través de lo que nosotros conocemos como las PDUs o las Professional Development Units, PDUs. Estas unidades de desarrollo profesional nos ayudan a mantener vigente el conocimiento después que hemos sido certificados. Entonces ahí también explica este documento cómo es ese proceso. Vamos a recorrer cada uno de estos puntos en detalle para que tengas una idea súper clara de cómo está organizado este documento esencial. El contenido del examen de la certificación PMI-ACP está organizado en 4 dominios, que son los siguientes: mentalidad, liderazgo, producto y entrega. La característica principal del ECO es que nos dice cómo está organizado el examen, cómo están repartidas las preguntas dentro del examen de acuerdo a los 4 dominios que ya mencionamos. Entonces, esta tabla nos va a mostrar qué cantidad de preguntas o qué proporción de preguntas de cada dominio van a aparecer dentro del examen. Y eso es, bastante explícito y nos dice que la mentalidad, el dominio mentalidad se lleva el 28% del examen, es decir, unas 34 preguntas aproximadamente. Liderazgo es el 25% del examen, unas 30 preguntas. Producto 19%, 22 preguntas aproximadamente, y entrega el 28% restante, el 34 preguntas aproximadas va a haber relativas a este dominio dentro del examen. En total suman obviamente el 100% del examen y son las 120 preguntas que forman parte del examen PMI-ACP. Esta es la forma en la que está organizado el ECO o la forma en que están organizados los temas que se van a tomar en el examen. Dijimos que está organizado en 4 dominios. Cada dominio a su vez tiene tareas para demostrar el conocimiento de ese dominio y cada tarea tiene facilitadores o habilitadores o enablers que nos ayudan a poner en un ejemplo concreto de cómo esa tarea se lleva adelante. Entonces, vamos a clarificar cada uno de estos términos. ¿Qué significa un dominio? Bueno, es un área de conocimiento de alto nivel esencial para la práctica de los profesionales ágiles. ¿Qué es una tarea? Bueno, las tareas son las responsabilidades subyacentes de un practicante ágil dentro de cada área del dominio. Y por último, los facilitadores son ejemplos ilustrativos del trabajo asociado con cada tarea. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los facilitadores o habilitadores o enablers no son una lista exhaustiva, sino que son ejemplos que nos ayudan a demostrar el alcance de una tarea. Pero nada mejor para graficar esto que un ejemplo. Vamos con eso. Supongamos que estamos en el dominio producto. Una de las tareas que nos vamos a encontrar es refinar el backlog del producto. Esa es la tarea. ¿Y cómo hago yo esa tarea? Bueno, primero voy a tener que aclarar los elementos del backlog. Entonces ahí aparece el primer facilitador. Segundo, voy a tener que priorizar los elementos del backlog junto con el cliente o aquella persona con la cual esté colaborando para definir las prioridades. Tercero, voy a tener que descomponer esos elementos del backlog según sea necesario, si necesitan un mayor detalle o no. Y voy a tener que también utilizar herramientas y técnicas para dimensionar colectivamente el tamaño
de ese trabajo, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven un ejemplo claro de cómo o de qué significa una tarea y los habilitadores. Entonces, recuerden que todo el eco o todas las tareas y facilitadores van a estar expresados de esta forma. Nos vamos a encontrar con cosas de este estilo. Entonces, a la hora de estudiar, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, para saber que sé refinar el backlog del producto, tengo que saber cómo se aclaran los elementos, tengo que aprender técnicas de priorización, tengo que saber cuáles son las formas de descomponer los elementos de un backlog. Bueno, tengo que ir aprendiendo cada una de estas cosas que están mencionadas en este documento. Por eso es tan importante leerlo, aprenderlo y saber qué significa cada una de estas cositas que vamos a encontrar en este documento. Vamos a comenzar con el primero de los dominios, mentalidad. Los practicantes ágiles deben tener un entendimiento profundo de la mentalidad y los principios ágiles y la capacidad de poder aplicarlos en la práctica. Deben ser capaces de crear un entorno que fomente la innovación, la experimentación y el aprendizaje continuo. Además, deben promover la colaboración y el trabajo en equipo, establecer una visión compartida, acuerdos de trabajo y desarrollar equipos de alto rendimiento. También deben utilizar los hallazgos de las retrospectivas para mejorar al equipo y desarmar o desmantelar los hilos organizacionales. Y por último, deben evaluar la comprensión del equipo sobre la agilidad y adaptar el enfoque según sea necesario, así como identificar cuál es el enfoque adecuado para coordinar entre equipos. Las tareas de este primer dominio, mentalidad, son 7 y son las siguientes: experimentar temprano, adoptar una mentalidad ágil, promover un entorno colaborativo de equipo, fomentar la transparencia, fomentar la seguridad psicológica, acortar los bucles de retroalimentación y adoptar el cambio. Comencemos con la primera de las tareas y veamos cuáles son sus facilitadores. La tarea es, como dijimos, experimentar temprano. Y los facilitadores son 2. El primero de ellos es, obviamente, construir un incremento del producto para validar esa solución o la necesidad del mercado. Y segundo, y a la vez, es crear un entorno que promueva la innovación, el aprendizaje y el crecimiento. La segunda tarea es adoptar una mentalidad ágil y sus habilitadores o facilitadores son utilizar valores y principios ágiles, aplicar el método de complejidad adecuado para clasificar los distintos escenarios, identificar la importancia o los riesgos de cada teoría de sistemas complejos en un escenario específico, interpretar los resultados de las herramientas de adecuación ágil e integrar modelos ágiles según las necesidades. Tercer tarea, promover un entorno colaborativo de equipo. Para eso voy a necesitar establecer una visión y acuerdos de trabajo en equipo, fomentar y desarrollar un equipo de alto rendimiento, utilizar hallazgos de retrospectivas para mejorar el equipo, implementar prácticas de colaboración para desmantelar silos, comprometerse con las decisiones del equipo incluso en desacuerdo y, por último, evaluar la comprensión del equipo sobre agilidad para adoptar el enfoque ágil, así como identificar factores clave al determinar el enfoque adecuado para coordinar entre equipos, aplicando, por ejemplo, Scrum de Scrum o equipos de equipo. Cuarta tarea, fomentar la transparencia. Para eso voy a tener que
hacer que el estado, progreso, procesos, riesgos, impedimentos y aprendizajes sean accesibles para todos. Por ejemplo, utilizando radiadores de información. Voy a tener también que establecer un bucle o un ciclo de retroalimentación para el equipo y definir estrategias de comunicación tanto para equipos colocalizados o coubicados y para equipos distribuidos. Quinta tarea, fomentar la seguridad psicológica. Y esto se trata de promover una cultura sin culpas, fomentando la objetividad, es decir, no buscar culpables o culpar a otras personas o a situaciones de lo que nos ocurre. Alentar el diálogo sobre el debate. Solicitar y proporcionar y dar retroalimentación o feedback constructivo y actuar sobre esa retroalimentación. Y por último, alentar a cuestionar o desafiar el status quo. Sexta tarea, acortar los bucles o ciclos de retroalimentación. Para eso voy a necesitar incluir a los interesados desde el primer día, maximizar el valor en un periodo de tiempo específico y utilizar herramientas y técnicas para acortar esos ciclos de retroalimentación. Puede ser, por ejemplo, utilizando Design Thinking, Lean Startup y herramientas de ese estilo. Y la última tarea del dominio mentalidad es adoptar el cambio. Para eso voy a tener que promover una mentalidad de crecimiento para responder al cambio. Adaptar procesos respondiendo a cambios en requisitos y prioridades. Fomentar y modelar habilidades cruzadas. Y por último, adaptar las necesidades del producto basándose en aprendizajes y retroalimentación. Vamos a hablar ahora del dominio liderazgo, cuya existencia tiene como objetivo que los practicantes ágiles posean las habilidades y conocimientos necesarios para liderar de manera efectiva dentro de un equipo ágil. Esto incluye comprender profundamente los principios y metodologías ágiles, por supuesto, crear un entorno de equipo colaborativo que fomente la innovación, el aprendizaje y el crecimiento, aplicar principios de pensamiento sistémico y además los profesionales deben ser capaces de interpretar herramientas de adecuación ágil e integrar esos modelos ágiles según las necesidades y poseer otras habilidades clave que incluyen establecer la visión y los acuerdos de trabajo del equipo, formar y desarrollar equipos de alto rendimiento, usar hallazgos de retrospectivas para mejorar el equipo y aplicar prácticas de colaboración para desmantelar o romper silos. Veamos cuáles son las 6 tareas del segundo dominio, liderazgo. 1. Empoderar a los equipos. Segundo, facilitar la resolución de problemas. Tercero, promover el intercambio de conocimientos. Cuarta, promover principios y prácticas de la mentalidad ágil. Quinto, promover una visión y propósitos compartidos. Y por último, facilitar la gestión de los conflictos. Comencemos con la primera tarea, que es empoderar a los equipos y cuáles son sus habilitadores, que son establecer un entorno de confianza, por ejemplo, permitiendo una comunicación transparente. Segundo, motivar a los miembros del equipo, ya sea para experimentar o para asumir riesgos. Entrenar y mentorear a los miembros del equipo. Promover la propiedad colectiva de los objetivos. Reconocer las diferencias entre formación, entrenamiento y mentoría y cuándo aplicar cada uno de estos enfoques. Aplicar
técnicas de inteligencia emocional para apoyar al equipo, aumentar la empatía, resolver conflictos y fomentar una influencia positiva, interpretar señales no verbales durante las interacciones del equipo y por último, interpretar los resultados de herramientas de autoevaluación para ayudar a los equipos a desarrollar sus capacidades. Segunda tarea, facilitar la resolución de problemas. Para eso voy a necesitar investigar la causa raíz de los problemas, por ejemplo, utilizando un análisis de causa raíz o un diagrama de Ishikawa. Voy a tener que también determinar con el equipo las estrategias de resolución que generen más valor y por último, asegurar que los problemas se resuelvan de manera oportuna. Tercer tarea, promover el intercambio de conocimiento. Para ello voy a necesitar crear un entorno para capturar y compartir conocimientos, ya sean lecciones aprendidas, retrospectivas, comunidades de práctica. Voy a tener que aprovechar los activos de conocimiento organizacional, por ejemplo, de iniciativas similares a la que estoy liderando, de personas, procesos. Y por último, asignar tiempo para poder compartir estos conocimientos y realizar las actualizaciones necesarias. Cuarta tarea, promover principios y prácticas de la mentalidad ágil. Para ello voy a necesitar crear conciencia sobre los valores y principios ágiles, fomentar un entorno de mejora continua y reconocer, recompensar y alentar los comportamientos ágiles. Promover una visión y propósito compartidos. Para eso es necesario definir y garantizar una comprensión común de la visión y el propósito con todos los interesados. Además, tengo que asegurar que el producto siempre esté alineado con la visión y los objetivos organizacionales. Y por último, tengo que estar siempre comunicando continuamente la visión y el propósito. Y la última tarea del dominio liderazgo es facilitar la gestión de conflictos. Para ello es necesario identificar primero la causa raíz y el nivel que tiene el conflicto. ¿Para qué? Para promover después un enfoque colaborativo para resolver el conflicto. Veamos ahora el tercer dominio, producto, cuyo objetivo es lograr que los practicantes ágiles tengan un entendimiento profundo de las metodologías ágiles, como pueden ser Scrum, Kanban, Lean, entre otras, y puedan aplicarlas en la gestión de proyectos y el desarrollo de productos. Esto incluye habilidades como construir roadmaps, crear historias de usuario, gestionar el backlog del producto y, obviamente, colaborar estrechamente con los equipos de desarrollo para comprender requisitos y limitaciones técnicas. Las tareas de este tercer dominio son 4. Refinar el backlog del producto, gestionar los incrementos, visualizar el trabajo y gestionar la entrega de valor. Para completar esta primer tarea, que es refinar el backlog del producto, yo necesito primero aclarar los elementos del backlog. Segundo, priorizar los elementos del backlog junto con el cliente o interesado. Tercero, descomponer los elementos del backlog según sea necesario. Y por último, utilizar herramientas y técnicas para poder dimensionar colectivamente el trabajo. Como segunda tarea tengo la de gestionar incrementos. Para eso necesito asegurar que el incremento esté alineado con las prioridades del negocio, definir los objetivos del incremento, demostrar incrementos de valor para obtener retroalimentación temprana y medir
la entrega de valor. Como tercer tarea está la de visualizar el trabajo. Para ello necesito educar en técnicas de visualización de trabajo, establecer un proceso para poder actualizar los datos y las estadísticas y compartir continuamente la información. Y por último, esta cuarta tarea del dominio de producto, que es gestionar la entrega de valor. Para ello, los facilitadores son definir cómo se verá el valor, cuál es el criterio de éxito, sostenibilidad, seguridad, privacidad, cumplimiento, cuál es la razón. Optimizar los incrementos de valor y por último, asegurar que se logren los resultados esperados. Satisfacción de cliente, aumento de ventas, por ejemplo. Veamos ahora el cuarto y último dominio, entrega o delivery, cuya finalidad es que los practicantes ágiles posean las habilidades y conocimientos necesarios para gestionar y entregar proyectos y productos utilizando enfoques ágiles. Esto incluye comunicación y colaboración efectiva con equipos multifuncionales, experiencia en herramientas y técnicas de gestión de proyectos ágiles, como pueden ser, por ejemplo, historia de usuario, planificación de sprint, retrospectivas, conocimiento en prácticas de desarrollo ágil como integración continua, entrega continua, desarrollo guiado por pruebas y también tener la capacidad de adaptarse a requisitos y prioridades cambiantes en un entorno dinámico y usar métricas ágiles para medir el progreso y el éxito del proyecto. Revisemos las 7 tareas que incluye este cuarto dominio entrega. La primera de ellas es buscar retroalimentación temprana. La segunda, gestionar métricas ágiles. La tercera es gestionar impedimentos y riesgos. La cuarta, reconocer y eliminar desperdicios. La quinta, realizar mejoras continuas. La sexta, involucrar activamente a clientes. Y la última y séptima, optimizar el flujo. Entonces, para buscar retroalimentación temprana, que es la tarea, voy a necesitar evaluar la satisfacción del cliente, entregar el trabajo en pequeños incrementos y recopilar e incorporar retroalimentación de los interesados en forma regular. Para gestionar métricas ágiles necesito determinar qué métricas son apropiadas para una audiencia específica. Necesito también compartir métricas de manera transparente con las audiencias relevantes. También debo revisar y analizar esas métricas y usar las métricas para tomar decisiones informadas. Para la tercera tarea, que es gestionar los impedimentos y los riesgos, necesito identificar proactivamente riesgos e impedimentos, involucrar al equipo para encontrar el curso de acción más adecuado. Necesito priorizar la eliminación de impedimentos y las actividades de mitigación de riesgo. Necesito también monitorear y controlar los riesgos e impedimentos y obviamente, utilizar las lecciones aprendidas para evitar la recurrencia de estos riesgos o impedimentos. Para esta cuarta tarea, que es reconocer y eliminar los desperdicios, necesito poder visualizar el flujo de valor de extremo a extremo en el sistema, identificando aquellas cosas que agregan valor y aquellas cosas que no agregan valor. Utilizar métricas y herramientas y bucles de retroalimentación para poder identificar esos desperdicios. Priorizar actividades de reducción de desperdicios e iterar continuamente para identificar y reducir estos desperdicios.
Para realizar mejoras continuas, que es esta quinta tarea, necesito obtener métricas y retroalimentación para impulsar estas mejoras continuas, implementar acciones de mejora y evaluar la efectividad que tienen las mejoras en los procesos. Veamos ahora la sexta tarea, que es involucrar activamente a los clientes, cuyos habilitadores o facilitadores son identificar y analizar a los clientes y sus necesidades, validar que los entregables de cada iteración cumplan con los criterios de aceptación y fomentar la colaboración entre los clientes y el equipo. Y la séptima y última tarea de este dominio es optimizar el flujo. Para ello es necesario limitar el trabajo en proceso o work in process en todos los niveles, proteger al equipo de interrupciones y usar métricas para analizar y mejorar el flujo de trabajo. Bueno, hasta acá revisamos los 4 dominios con sus tareas, sus habilitadores, los vimos cada uno en detalle. Y este documento, el esquema del contenido del examen, el ECO, tiene otra sección que se llama, como estamos viendo en esta diapositiva, herramientas y técnicas. Y presenta una lista con justamente herramientas y técnicas para cada una de estas actividades que están listadas aquí, para el diseño y análisis ágil, para la estimación ágil, para las comunicaciones, para las métricas, en fin, para cada una de las tareas que están aquí enumeradas hay una lista de técnicas y herramientas que se utilizan en cada una de estas situaciones o tareas. Es importante repasarlas, verlas, que uno tiene el conocimiento y sabe de qué se trata cada una de estas herramientas y técnicas y las sabe utilizar. Ese es el concepto. Es una lista bastante larga, no es una lista exhaustiva, quiere decir que puede haber otras herramientas y técnicas que se evalúen y no formen parte de esta lista, o sea que cuanto más uno conozca acerca de esto es mucho mejor, pero revisa esa lista porque es de suma importancia. Otra de las secciones que posee este documento es el de conocimientos y habilidades, que es el resultado de una encuesta que se realizó en octubre de 2023, donde se preguntó a la industria acerca de cuáles son las habilidades más importantes que debe reunir una persona para cumplir con las responsabilidades y las tareas del rol de aquel que está a cargo de liderar un proyecto que se está llevando adelante con un enfoque ágil. Este resultado lo muestran con una serie de gráficos de barras, donde van mostrando cuáles son las 3 habilidades más importantes en cada una de las categorías. Se hicieron 6 categorías y las vamos a revisar una por una a continuación, indicando cuál es la categoría y cuáles son las 3 habilidades más importantes de cada una de ellas. Bueno, vayamos descubriendo cada una de estas habilidades y cuáles son las 3 más importantes para cada uno de los grupos. En el primero, habilidades interpersonales. ¿Cuáles son las 3 más importantes? La colaboración, la construcción de equipos y la motivación. Segundo, habilidades en gestión estratégica de negocios. Las 3 más importantes son planificación y alineamiento estratégico, priorización y gestión del cambio. Habilidades de comunicación. Necesito ser bueno dando retroalimentación y feedback, teniendo comunicación interpersonal y claridad en lo que comunico. Habilidades de liderazgo. Para ello es necesario tener estas 3 como más importantes, que es resolución de problemas, toma de decisiones e inteligencia emocional. Habilidades técnicas, gestión de riesgos, proveer e incorporar retroalimentación sobre los procesos y
aseguramiento de la calidad. Y por último, habilidades analíticas, en las cuales las tres más importantes son la gestión de riesgos, el análisis de los procesos y el aseguramiento de la calidad. Otra de las cosas que se detallan dentro de este documento son los requisitos de elegibilidad. Existen tres clases de requisitos: los que son relativos al nivel de educación, aquellos que están relacionados a la capacitación profesional y por último aquellos que están ligados a la experiencia en agilidad. Vamos a revisar cada uno de ellos. En educación me piden que tenga un título o un diploma secundario o de escuela secundaria. Solamente ese es el nivel que se exige para poder aspirar a esta certificación, con lo cual es una certificación muy atractiva para aquellos que están comenzando con su carrera profesional. En segundo lugar, nos exigen una capacitación profesional. Entonces, ¿esta capacitación cómo tiene que ser? Bueno, tiene una cantidad de horas mínimas que son de 28 horas. Entonces, ese curso de 28 horas tiene que tener una estructura que esté alineada a todo lo que hemos visto aquí en el ECO. Es decir, tiene que cubrir los 4 dominios, todas las tareas, las herramientas y técnicas. Es un curso que me sirve a mí para poder conocer en detalle cada una de estas cosas que vimos a lo largo de este video. Y otra de las características que tiene que tener este curso es que debe tener un certificado de finalización que incluya una evaluación. ¿Para qué? Para que pueda de esa forma demostrar mi conocimiento en la materia. Para ello es necesario hacerlo al curso con alguna entidad o con alguna organización o profesional que esté capacitado para realizar esta formación profesional. Y por último, la experiencia. La experiencia puede tener distintas variantes. La inicial o lo que se pide es una experiencia de 2 años de prácticas ágiles que hayan sido obtenidas en el periodo de los últimos 5 años. Es decir, tiene que ser una experiencia relativamente fresca y vigente. La segunda opción que tengo para demostrar mi experiencia es, si no tengo los 2 años de experiencia, puedo mostrar 1 año de experiencia en proyectos donde haya trabajado con alguna de estas técnicas o marcos de trabajo que se ven dentro de la certificación PMI-ACP y contar con un título de alguna institución que tenga un programa GAC. GAC es Global Accreditation Center y es un convenio que tiene PMI con algunas universidades y casas de estudio en varios lugares del mundo, entre ellos muchas en América Latina. Y por último, en cuanto a experiencia, puedo mostrar 1 año de experiencia trabajando en Ágil y usar alguna de las certificaciones de agilidad si es que tengo alguna. Por ejemplo, de Scrum Master, de SAFe, de alguna de las organizaciones que están reconocidas a nivel mundial, ¿no? Eso es otra de las alternativas. Y por último, quizá para las personas que ya están dentro de este mundo de la gestión de proyectos, que tienen ya una certificación PMP, solamente con la certificación PMP se prueban los 2 años de experiencia en prácticas ágiles. ¿Por qué? Porque nos está reconociendo que el trabajo que hace un director de proyecto no solamente se desempeña en un solo tipo de enfoque, como puede ser el enfoque predictivo, sino que mayormente se está trabajando en enfoques híbridos y ágiles. Entonces, si tengo una certificación PMP, ya es suficiente para demostrar mi capacidad o mi experiencia para esta certificación PMI-ACP.
Dato aparte, realmente en el nuevo contenido de la certificación PMI-ACP es altamente recomendable tener conocimientos básicos de gestión de proyectos como los que incluye la certificación PMP. Bueno, vamos a hablar de cómo registrar entonces toda esta información para aplicar al examen. Lo primero que tengo que hacer es tener un usuario dentro de la página de PMI. Tengo que ser un usuario registrado. Entonces, si ya soy miembro de PMI, seguramente ya tengo mi usuario, mi acceso y un montón de información cargada. Si no, voy a tener que registrarme en la página de PMI en www.pmi.org. Ahí voy a cargar mi información personal, nombre, apellido, correo, teléfono, bueno, toda la información necesaria para darse de alta en la página. Uno puede registrarse en la página aún sin ser miembro de PMI, ¿verdad? Entonces, el proceso comienza cuando entro en la página de la certificación PMI-ACP y doy clic en el botón que dice Apply Now, aplicar ahora a la certificación. En ese momento voy a tener que empezar a cargar toda la información relativa al título secundario, dónde lo obtuve, cuál es el nombre de la escuela, en qué años lo obtuve, bueno, toda la información relacionada al diploma, ya sea, como dijimos, de un título secundario o si es superior, muchísimo mejor. Después voy a tener que consignar los datos del curso que hice, de las 28 horas, quién me lo dio, en qué fechas lo hice, cuál es el diploma, etcétera, etcétera. Y por último voy a tener que cargar la experiencia o las certificaciones. Vamos a un ejemplo. Si yo ya tengo mi certificación PMP, esa sección va a quedar completa automáticamente, no me la va a pedir. Solamente de estas tres cosas que hablamos últimamente, que es el diploma de educación, va a quedar completo porque ya lo tiene registrado de cuando apliqué a la certificación PMP. El curso sí lo voy a tener que cargar porque esto es un curso nuevo y la experiencia va a quedar validada con mi certificación PMP porque ya está registrado dentro del sitio que yo tengo esa certificación. En el caso de que uno tenga una certificación. Si no tengo la certificación, voy a tener que cargar en qué momento obtuve la experiencia, qué tareas fueron las que realicé, en qué fechas. Recuerden que las fechas tienen que estar dentro de los últimos 5 años y que las actividades que hice están relacionadas a prácticas ágiles. Bueno, una vez que complete toda esa información, voy a iniciar el proceso de aplicación al examen. PMI se va a tomar un tiempo en decirme si soy elegible o no, si cumplo con los requisitos o no, y una vez que me respondan que sí, que es lo que comúnmente sucede, si está todo bien cargado, voy a tener un año calendario para poner una fecha y rendir el examen. O sea que la elegibilidad dura un año. Durante todo ese periodo yo puedo presentarme a rendir el examen. Otra de las cosas que suele suceder, o que puede suceder, mejor dicho, es que en este momento que yo presente toda la información, salga para un proceso de auditoría. Eso es una función que ocurre al azar, o sea, no tiene nada que ver con la información que uno pone, sino que es elegido para presentar la documentación física que avale los datos que se pusieron o la veracidad de los datos que se consignaron al momento de hacer la aplicación. Entonces, ese proceso no hay que asustarse, no es nada grave, no pasa nada, solamente lo que hay que tener es todas las certificaciones, el certificado del título secundario, el certificado del curso, una nota certificando las tareas realizadas en la experiencia consignada, y con eso es suficiente para presentar vía correo tradicional ante PMI para dar prueba de toda esa documentación. Es un proceso que suele ocurrir, no es lo más común, pero
llegado el caso, podría darse y tenés que estar preparado o preparada para que, si ocurre, dar toda esa información y ya está, y nada más. A la hora de rendir el examen tengo dos alternativas. La primera de ellas es rendir en un centro físico o centro presencial, Person View. Estos centros se encuentran ubicados en muchos lugares del mundo y lo que debo hacer es chequear en la página de Person View si hay algún centro cercano a mi localidad, al lugar donde yo vivo. Una vez que lo tenga identificado, puedo agendar un turno e ir a rendir el día y la hora pactada en el turno. Esa es la opción 1. La segunda opción es rendirlo en forma online. Para eso es necesario contar con una conexión estable de internet, tener un equipo que esté equipado con cámara y micrófono principalmente. ¿Por qué? Porque el examen es un examen vigilado o examen proctor. Entonces, hay alguien que está pidiéndome determinados criterios de limpieza del lugar. Me van a pedir que muestre el lugar donde voy a rendir, donde no tiene que haber ningún elemento extraño, tiene que estar vacío de papeles, de libros, de pantallas, de cualquier elemento que pudiera servir como una ayuda a memoria o como algo que me permita a mí sacar ventaja del examen. Entonces todos esos elementos deben estar ausentes del lugar donde voy a rendir y debo tener obviamente una conexión estable. Este método es muy eficaz para aquellas personas que no tienen un centro cercano y desean hacerlo en cualquier hora y en cualquier momento desde la comodidad de la casa o de la oficina. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del examen. El examen tiene una duración de 3 horas y tiene 120 preguntas. Esas 3 horas yo puedo decidir partirlas en 2 bloques con un descanso de 10 minutos en el medio. ¿Cómo se parten esos bloques? Se parten de acuerdo a la cantidad de preguntas, es decir, cuando yo llegue a la pregunta 60, puedo tomar la opción de descansar esos 10 minutos. Al tomar la opción, yo lo que voy a hacer es congelar esas 60 preguntas. Eso no voy a tener la chance de volver a revisarlas, sino que ya las doy por terminadas y luego continúo, después de los 10 minutos de descanso, con las 60 preguntas restantes. Además de ese periodo de tiempo de 3 horas con los 10 minutos de descanso, tengo la posibilidad de destinar unos minutos previos a un tutorial que me va a enseñar cómo manejar la herramienta en la cual voy a rendir el examen. Y por último, hay unos minutos destinados a realizar una encuesta de satisfacción para que PMI pueda seguir haciendo mejoras continuas en los exámenes. El tiempo destinado tanto al tutorial del inicio como a la encuesta del final no están incluidos dentro de las 3 horas. Quiere decir que el tiempo neto de examen son 3 horas. Todo lo demás es tiempo adicional. ¿Cómo son las 120 preguntas? Bueno, las 120 preguntas, lo primero que tengo que saber es que hay 100 preguntas que realmente son evaluadas y tienen puntaje. Y hay 20 preguntas que están puestas dentro del examen como una preevaluación o un test interno que no tienen puntaje. Esas preguntas, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para probar preguntas justamente para incluir en los exámenes de acuerdo a el tipo de respuestas que va teniendo para saber si es muy difícil, si es muy fácil. Bueno, PMI va haciendo test de pruebas que están incorporándose en las diferentes versiones del examen. Como no sé cuáles son las que suman y cuáles no, voy a tener que responder las 120 preguntas. La novedad que tiene el examen para esta versión de la certificación PMI-ACP es que incluye diferentes tipos de preguntas. Incluye, la mayoría de las preguntas son
de multiple choice de 4 opciones. Es decir, hay una pregunta, me presentan 4 opciones, de las cuales una sola es la correcta. Como les dije recién, esta es la mayoría de las preguntas con esa forma. También existen otro tipo de preguntas como las respuestas múltiples, que hay una cierta cantidad de esas preguntas también. ¿Cuál es la forma de estas preguntas de respuesta múltiple? Bueno, esas son una pregunta o una situación y se plantean múltiples respuestas. De esas respuestas me van a decir, elegí 2 o elegí 3 que son las correctas. Y yo debo elegir exactamente las 2 o las 3, de acuerdo a lo que me digan, que cumplen con la correctitud de esa pregunta. Para que la pregunta sea considerada completamente correcta, todas las opciones deben ser elegidas correctamente. Si elijo bien solamente 2 y una errónea, toda la pregunta queda invalidada y no me va a sumar el punto. Y después, por último, hay en menos cantidad algunas preguntas que son de arrastrar y soltar, que son aquellas preguntas que me permiten a mí mover partes de la pregunta para alinearla, no sé, la definición con la respuesta o cosas por el estilo. Y por último, las exhibiciones, que generalmente están basadas en gráficos y me van a pedir, por ejemplo, señalar un punto en un gráfico donde ocurre una determinada situación. Bueno, esas son esos son los tipos de preguntas que nos vamos a encontrar en el examen PMI-ACP. Una de las preguntas que me hacen a menudo es si se puede rendir el examen en español. Y la respuesta es sí. Sí se puede rendir el examen en español, ya está disponible en la nueva versión también, así que si querés prepararte en español y rendir el examen en español, es una de las opciones que podés utilizar. ¿Qué pasa si cuando rendí el examen no aprobé y lo tengo que volver a rendir? Esto es posible. Se pueden hacer 3 intentos dentro del periodo de elegibilidad que les conté de 1 año. Después del tercer intento, si no logro rendir la certificación, el examen exitosamente, debo esperar 1 año para volver a aplicar al examen. Si quiero en ese año de penalización, puedo dar otras certificaciones sin ningún problema dentro de PMI. El periodo de elegibilidad, como les comenté hoy al principio, dura 1 año. Y si ese periodo se vence, yo no puse el examen, no programé el examen y no rendí el examen, debo volver otra vez a hacer todo el proceso de aplicación, consignando, recuerden, el título secundario, el curso de 28 horas y la experiencia de 2 años o la certificación que avale esa experiencia. Ahora la opción feliz, que aprobé la certificación, ya soy un profesional certificado PMI-ACP, ¿cómo hago para mantener esta certificación? Bueno, esto tiene un proceso continuo de mantenimiento de la certificación que se renueva cada 3 años. Para poder renovar esa certificación PMI-ACP cada 3 años, debo juntar o recolectar 30 PDUs, que son Professional Development Units o unidades de desarrollo profesional, que se ganan estudiando, aplicando o mirando webinars o asistiendo a eventos de capítulos de PMI o leyendo libros. Bueno, hay infinitas formas de obtener estas unidades de desarrollo profesional que PMI me exige que vaya juntando o recolectando durante todo el tiempo. ¿Para qué? Para mantener activa el conocimiento y renovado el conocimiento de esta profesión que es tan cambiante, que evoluciona todo el tiempo y más en el término de la certificación de agilidad, donde continuamente aparecen nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos marcos de trabajo, y yo como profesional debo estar continuamente
aprendiendo y mejorando. Entonces, este proceso de mantenimiento continuo hace que los profesionales certificados se mantengan siempre vigentes en cuanto a conocimiento. Bueno, y así llegamos al final de este video donde repasamos todo lo que tiene que ver con el esquema de contenido del examen, el ECO o Exam Content Outline para la certificación PMI-ACP. Vimos que está organizada en 4 dominios, que cada dominio tiene sus tareas y facilitadores, los repasamos uno por uno. Vimos también que hay herramientas y técnicas, vimos la agrupación que tienen, los invito a leer en detalle la cobertura de esa lista, que como les conté no es una lista exhaustiva, sino que es una lista mínima de herramientas y técnicas. También hablamos de los conocimientos y habilidades que se requieren y de la encuesta que realizó PMI y vimos cómo estaban presentados esos datos. Se van a encontrar con esos gráficos de barra para entender qué es lo que se pretende o qué es lo que pretende un empleador de un profesional certificado como PMI-ACP. Vimos también cuáles eran los requisitos de elegibilidad para poderse presentar a rendir el examen PMI-ACP, donde hablamos de nuestro título secundario o superior, donde hablamos del curso de 28 horas de formación y donde hablamos también de las distintas variantes que sirven para justificar 2 años de experiencia en agilidad. Y por último, revisamos cómo es el examen, cuánto dura, cuántas preguntas tiene, cómo hago para inscribirme en el examen y cómo hago para tomar el examen. Y también vimos qué pasaba si lo di mal y tengo que volver a rendirlo o si se me vence el periodo de elegibilidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y por último, hablamos también recién de cómo mantener vigente la certificación y hablamos de este proceso de renovación cada 3 años donde tengo que juntar 30 PDUs en ese periodo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Este es un video sumamente importante. No tanto el video, sino el contenido del examen, el esquema de contenido del examen es un documento sumamente esencial a la hora de prepararte. Entonces te invito, además de ver el video, tener el documento presente, se puede descargar libremente desde la página de PMI y saber qué significa cada una de las cosas para no encontrarnos con sorpresas a la hora de rendir el examen. Te deseo el mayor de los éxitos si estás pensando rendir esta certificación y el día que lo logres, espero con ansias esa noticia y saber que sos un nuevo profesional certificado. Tener una certificación PMI-ACP significa un avance en la carrera profesional y eso puede incluir un aumento en el sueldo, un aumento en las responsabilidades y en el rol que desempeñas dentro de tu organización. Así que es sumamente útil e importante tener esta certificación. Y lo bueno es que esta certificación tiene un reconocimiento global. Entonces me puedo mover entre diferentes países, entre diferentes lugares y en todos los lugares a los que vaya, esta certificación va a ser reconocida. Muchos éxitos y nos vemos más adelante. Chau, chau.